¿Está usted de acuerdo en que el VAR se haya tropicalizado al grado en que ha llegado? ¿Está siendo el VAR eficaz? ¿Está siendo el VAR realmente fiel al principio para el que fue creado? Eso se lo vamos a platicar el día de hoy, sus amigos para conocedores. Una producción de Mr. Big Sound Design Studio. Esto es Para Conocedores. Historias entre rojas y amarillas. Con Arturo y Eduardo Bricio. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Eduardo, te saludo con cariño, como cada semana, mi hermano querido. ¿Qué tal, Arturo Bricio? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo como cada lunes para platicar, para escudriñar este maravilloso mundo del arbitraje. Y pues vamos a darle respuesta a la pregunta que estás elaborando en breve. Pero ¿qué te parece si primero hacemos un recordatorio de nuestro queridísimo Manolo Lapuente, que se nos adelantó en el camino? Sí, hombre, fíjate que realmente fue una noticia impactante y triste, porque no se trata de una persona más del ámbito del fútbol, ¿no? Manuel fue un personaje, y lo digo con todo el respeto y en toda la dimensión de la palabra, ¿no? Manuel jugó fútbol a un muy alto nivel, fue un jugador muy talentoso, Monterrey, Necaxa, por supuesto Puebla, terminó con Atlas, fue seleccionado nacional, pero la mejor faceta, más allá de la personal, la tuvo como director técnico, ¿no? Fue un hombre brillante, un estratega, bien, muy buena estratega, un planteador de partidos. Él inauguró un estilo de juego y además tocó equipos muy importantes, ¿no? Entonces, el legado que deja Manuel es muy grande. A los 81 años nos deja aparentemente por una neumonía. Fíjate lo que yo lo vi hace como año y medio en un torneo de golf que organizó una de sus hijas allá en Bosque Real. Y sí ya se veía disminuido por el tema del Alzheimer, ¿no? Esa enfermedad cruel y despiadada, silenciosa, que no solamente la pida a la persona, sino a la familia, ¿no? Pero realmente el recuerdo de Manuel es imborrable y ahorita, después de tu intervención, quiero comentar los partidos en que estuvo involucrado directamente Manolo en el banco, siendo árbitro un servidor. Y hombre, pues descansa en paz. Fueron muchos los partidos que pudimos pitar estando él, sobre todo en la banca. No nos tocó como futbolista, y pues vaya un abrazo de gol hasta el cielo para él y para toda su familia acá en la tierra, que el patrón les otorgue pronta resignación. Le deja un hueco difícil de llenar, pero lo importante es recordar su trayectoria, ¿no? Que fue un hombre cabal, un gran entrenador, y que se nos adelantó en el camino. Descansa en paz, don Manuel Lapuente. Que lo que descanse más. Fíjate, yo tuve el privilegio de dirigir cuatro finales donde él estuvo involucrado. La primera fue en el 92, aquella final que se jugó en León contra Puebla. El León era dirigido por Bucetich y el Puebla por Manolo. Y en un partido vibrante, en un partido tremendo, ya en tiempo extra, el León logra ganar el torneo y entonces se corona la Fiera y queda como subcampeón Manolo, ¿no? Con su Puebla. Después viene la época de oro del Necaxa, donde él recoge un trabajo interesante que había hecho Roberto Saporiti y le da forma a ese equipo con grandes jugadores, y vienen dos finales de torneo largo, la 95 y la 96. En el 95 saltan a la cancha del Azteca como víctimas propiciatorias de Cruz Azul, y en un juegazo con goles de Aguinaga, un pase de Peláez y un gol de Ivo Basay, logran el campeonato, ¿no? Después repiten el año siguiente una final muy trabada contra el Celaya, el estadio lleno hasta las lámparas, con mucha gente de Guanajuato, y en un empate administrativo, porque habían empatado a 1 en Celaya y a 0 en el Azteca, se corona otra vez el Necaxa. Ahí viene el cambio de que en la final tiene que haber diferencia en un gol, no puedes coronarte con un empate administrativo. Y viene luego otra final, luego tercera final seguida, allá en Santos, que tú me acompañaste, eras el cuarto oficial, y en ese partido, también un partido vibrante, extraordinario. Desgraciadamente hay una jugada muy apretada, pero que al final la evidencia televisiva demuestra que el gol con el que se corona Santos, un gol de Borghetti, venía precedido de una posición de fuera de juego, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues pierde el Necaxa, se corona Santos, y el balance, digamos, de esas interacciones en cancha del Manuel Lapuente con un servidor, pues fueron de 2 campeonatos y 2 subcampeonatos. Y en aquella final que mencionas de León, pues de la mano de Tita se coronó el León, jugadorazo brasileño. También en la que
Tenemos aquí en el Estadio Azteca contra el Celaya, aquel famoso cabezazo de Buitragueño que estando en el área chica la remata y no la puede meter. Eso hubiera cambiado el destino del título, pero en fin, son cosas del fútbol y qué bonito recordar es volver a vivir, querido hermano. Esta plática, el tema del VAR, que realmente estamos preguntando, estamos cuestionando si realmente el VAR está siendo utilizado de la manera en que fue creado o para lo que fue creado. Y en eso me interesaría mucho saber tu concepto, Eduardo. Mira, yo pienso que deberían de replantear el protocolo del VAR porque, por ejemplo, el lema del VAR, el lema original era mínima intervención, máximo beneficio. Así se anunciaba el VAR, ¿no? Y ahora pues ya la mínima intervención ya no existe en el mundo entero. Ya es máxima intervención, no sé si máximo beneficio. Entonces, ya el que está arbitrando los partidos parece ser el VAR, no el árbitro. Cada vez son menos los árbitros que crecimos sin VAR y el VAR era un apoyo para revertir los errores claros, obvios y manifiestos. Entonces cada vez son menos los árbitros que crecieron sin VAR y más la cantidad de árbitros que crecieron con VAR y que se han vuelto VAR dependientes porque ya es una herramienta que ellos ya están acostumbrados a utilizar. En otros tiempos no había esa herramienta, entonces tú salías a pitar con la máxima concentración, ahorita en la cancha, y era eventual que te pudiera ayudar la tecnología o que hubiera una jugada altamente dudosa, y ese era el espíritu del VAR. Ahora ya no, ya los árbitros pitan y dicen, bueno, pues total, si me equivoco, me ayuda el VAR, porque ya se acostumbraron, ya es otro deporte a partir de que se implementó el VAR, y ya no se cumplen una serie de lineamientos que se iniciaron con el protocolo, entre ellos, por ejemplo, ponerse la mano en el oído. Esa era una situación que en un principio la tenía que hacer el árbitro para indicarle a la gran familia del fútbol, estamos revisando la jugada de manera silenciosa. Ahora ya no, ya se está revisando el VAR, espérense, se pone a platicar con los jugadores, llega el capitán a reclamar todas, lo rodean, pero no hace nunca la señal el árbitro de que se está checando el VAR, por ejemplo, ¿no? Se han cambiado una serie de cosas en que, desde mi punto de vista, la línea de intervención del VAR se ha relajado demasiado y ya interviene todo, ¿no? O sea, ya en muchas situaciones el que arbitra es el VAR, ¿no? Y los ejemplos sobran, ¿no? Podríamos poner el máximo ejemplo de esta jornada podría ser el partido de Tigres, ¿no? Tigres contra Xolos, que fue dirigido por Jorge Abraham Camacho Peregrina y Vicente Jaciel Reynoso estuvo en el VAR, que en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos, 3 veces fue a consultar el VAR. 3. Entonces yo digo, bueno, a ver, consúltate una, consúltate 2, consúltate 3, papá, pero entonces si en 45 minutos tienes que ir 3 veces al VAR, pues ¿quién está arbitrando el partido? Es cuando surge la duda, ¿no? Y la que da pie al tema de este día. ¿Qué pasa con el VAR? ¿Por qué tiene que intervenir 3 veces el VAR en un primer tiempo, no? Esa es mi pregunta. Mira, yo pienso que el VAR, voy a poner un símil con un hijo, con un nieto, un niño, ¿no? El VAR tiene 7 años, tiene 8 años. El VAR está en la edad de la punzada, en la edad complicada, en la edad en que ya hizo crisis su nacimiento, su desarrollo, y está va a ser un preadolescente pronto. Entonces creo que es el momento ideal para lograr, como con un hijo, ponerle límites, volver a replantear las reglas, las normas, el respeto y sobre todo la comunicación. Yo concuerdo contigo en que el VAR se tropicalizó, sobre todo en los países latinoamericanos, y te voy a decir por qué. Porque de alguna manera también los dirigentes tienen la culpa, ¿no? O sea, escuchas a un dueño de equipo, a un presidente, no, es que el VAR debe revisar todas las jugadas. No nació así, ni es el protocolo. Los propios directores técnicos, ¿no? A mí que me la revisen y ya con eso quedo tranquilo. El árbitro, los baby bars, como les llamo yo, que concordamos tú y yo, que son aquellos mujeres y hombres que nacieron con el VAR, o sea, o les tocó la herramienta muy acompañando su carrera. Entonces, ellos sí, efectivamente, ya arbitran con el VAR y estoy totalmente de acuerdo en que hemos hecho otro deporte. Otro deporte en el sentido de que, por poner un ejemplo, el contacto, ya se busca el contacto. El VAR no es un cazafaltas. El VAR no es un detector de faltas. El VAR es un remediador de injusticias deportivas.
Y creo que en ese sentido ya lo revolvimos, ya lo mixificamos, y entonces ya no sabemos cuándo es el cazafaltas y cuándo es el que arregla el error claro y obvio del árbitro, que hay que recordar que así era el tema. El lema que tú dijiste de la mínima interferencia, máximo beneficio, y el error claro y obvio del árbitro. Entonces ya, hoy realmente creo que estamos en presencia de otro deporte, y no necesariamente creo que le esté haciendo bien al fútbol mundial, porque también creo que esto no es un tema mexicano ni es un tema privativo de la Liga MX, es un tema mundial, ¿no? Y mira, y no necesariamente los únicos culpables son los árbitros, ¿no? Porque yo pienso que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Y a qué me voy a referir? Por ejemplo, los directores técnicos y los directivos, como bien lo mencionabas, dicen, no, es que yo no quiero que me la marquen a favor, yo solo quiero que me la revisen. Pues sí, pero el VAR no tiene revisitis aguda. Los medios de comunicación, a ver, no, era un contacto. A ver, no, si hay un contacto, si lo toca. O sea, ya no es el contacto, ahora es que lo toque. A ver, contacto no es falta, tocar no es falta. Nuestro querido deporte es un juego de contacto. El que se quiera sentar en esta mesa para platicar de arbitraje necesita reconocer que el fútbol es un juego de contacto, en que hay referencias de marca, ¿sí? Entonces, como todo mundo le encanta opinar de arbitraje, ya es una transmisión, escuchas a los analistas, no de arbitraje, analistas de fútbol. No, a mí sí me parece porque lo toca. Así lo tocó, ¿y qué? Que lo haya tocado. Tocar no es falta. Entonces, toda la utilización del VAR, hay muchos culpables, no solamente los árbitros. Eso es otra maravilla, una joya de muchos, lo digo con todo respeto, analistas y comunicadores en el medio del fútbol, ¿no? Esa confesión universal de ignorancia, ¿no? Ya no sabemos, madre mía, entonces ya no sabemos, pues ya se acabó ahí, ya se acabó la discusión, ¿no? Hay que tomar un doctorado para saber cuál mano y qué mano no. En fin, se ha vuelto muy tropicalizado desde mi punto de vista. Y mira, otra jugada que podríamos poner de ejemplo ocurrió en el partido Cruz Azul contra Monterrey. Era temprano del partido, corría por ahí el minuto 20 cuando Oliver Torres se lanza sobre su adversario y sí le alcanza a producir un contacto, una falta con contacto. Y el árbitro era Daniel Quintero Buitón, y llega y le muestra la tarjeta amarilla. En el VAR estaba Israel Rosario López y lo llama para decirle la probable situación de que hay una expulsión. Entonces, esta jugada es una jugada que tiene múltiples aristas, porque si hay elementos para expulsarlo, por supuesto que los hay, pero también hay elementos para no expulsarlo. Los elementos para expulsarlo es que a la hora que se tira no juega el balón, el jugador de Oliver Torres no juega el balón, y el contacto que se produce sobre su adversario es arriba del tobillo, ¿sí? Pero como te digo una co, te digo la o. Ese contacto en el tobillo no es un full contact. ¿Por qué? Porque no le agarra el pie bien plantado, se lo agarra en el aire, y a la hora que le pega es mucho menor la posibilidad de que lo lastime, porque tiene espacio la pierna hacia donde moverse. Entonces, punto número 1, no es un full contact, aunque es con los tachones por delante y el punto de contacto es arriba y no jugó el balón, pero no es un full contact. La fuerza que emplea es una fuerza de mediana intensidad, no es una fuerza de alta intensidad en que le deja ir toda la pierna. Y tercero, no pone en riesgo la integridad física del adversario al doblar el tobillo o que se vea fea, entre comillas, la jugada. Entonces, estas situaciones nos hacen ver que es una jugada que está en la frontera entre roja y amarilla. Entonces, el VAR lo llama, lo convence de que tenga que votar al señor Oliver Torres y dejan con 10 hombres al Monterrey al minuto 20, ¿no? Entonces, es una jugada en la que el VAR tiene yo pienso que no se trataba de un error claro, obvio, manifiesto del árbitro, que era una jugada que estaba en la frontera y que el VAR debió haber respetado la decisión original del árbitro. O en todo caso, Daniel morirse con la suya también, que es una posibilidad, ¿no? Lo que hemos comentado en este espacio es que un árbitro no se puede negar a ir al VAR, pero sí puede mantener su criterio original, ¿no? Fíjate que esto que voy a comentar es muy delicado porque muchos no le van a entender, ¿sí? Solamente aquellos que tienen sentido común van a entender lo que voy a decir. Esta jugada ocurre al minuto 20.
Entonces, expulsar a un jugador al minuto 20 es una sentencia de muerte para el equipo. Esa misma jugada al minuto 80 no es la misma sentencia. Igual, traslademos esa jugada al minuto 80, ya no es tan grave, porque no es una sentencia de muerte para el Monterrey. Al minuto 20 sí. Entonces yo digo, si vas a dictar una sentencia de muerte, al minuto 1 o al 20, que tengas todos los elementos de juicio en tus manos, todos, que no haya la duda de que no fue un full contact, de que no puso en riesgo la integridad física, de que fue una fuerza de mediana intensidad, y no o sea, que no haya esas dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver el minuto? No, sí tiene que ver, porque si vas a matar a un equipo, vas a dictar una sentencia de muerte contra un equipo, díctala, minuto 1 o 90, pero que tengas todos los pelos de la burra en la mano. Y ahí es cuando hace una intervención el VAR, para mi gusto no tan debida, aunque hay instructores de alto rango que aquí en México que piensan que esa tarjeta que era de tarjeta roja, yo pienso que no. Entonces el VAR intervino, mordió el anzuelo desde mi punto de vista de Daniel Quintero y dictó la sentencia de muerte contra el Monterrey. Ahora, que había elementos para expulsarlo, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué no los tomó en cuenta de entrada el árbitro? Si el árbitro de entrada llega y saca la roja, te fuiste, papá, porque él creía que había todos los elementos. Si sacó la amarilla de origen, yo pienso que había que respetarla porque hay elementos para no expulsarlo, desde mi punto de vista. Sí, y fíjate que eso es difícil de explicar y a veces la gente dice, no hay faltas chiquitas y no hay minutos. No, sí los hay, porque los partidos tienen circunstancias imponderables desde el punto de vista futbolístico incluso, A lo mejor un técnico se le lesiona un jugador al minuto 3 y se le lesiona al minuto 91. Son cosas totalmente diferentes. O tiene que hacer un cambio. En fin, los partidos de fútbol todos son diferentes y por eso también el arbitraje, sin caer en cuestiones comodinas o en cuestiones de manejo de partido con todas las comillas rojas y las alarmas, que no se debe de hacer, ni veo yo que lo hagan en México. Sí, el árbitro tiene que tener esa acuciosidad de saber la circunstancia imponderable en qué minuto se presenta, ¿no? Y hubo otra intervención del VAR que me pareció bastante razonable, ocurrió en el clásico tapatío, allá entre el Chiverío y los rojinegros del Atlas, en que, bueno, no influye en el partido esta decisión, es un penal que se marca a favor del Atlas, ya está todo listo para ejecutarse. Una falta clara desde mi punto de vista, aunque a la hora que pasan la repetición, algunos comentaristas dicen que se tropezó con su mismo pie él solito. Obviamente si se tropezó, pues se tropezó solo. Pero yo creo que se tropieza porque le testarían el pie, hay una zancadilla que lo termina por derribar, ¿no? Pero el primer contacto, las faltas de contacto se marcan en donde sucede el primer contacto, que es fuera del área. Las faltas continuas, la única falta continua que hay es la sujeción. Si lo sujetas afuera y lo sigues sujetando adentro, pues es una falta continua. En el empujón, en la patada, en todas las demás faltas son de contacto, no hay continuidad. Entonces, esta es una falta de contacto, una zancadilla, y la zancadilla original se produce fuera del área. Ya está todo listo para ejecutarse. Disparen, apunten. Y el gato estaba para decir fuego cuando se oye ahí a lo lejos un miau. Y entonces ya el gato va corriendo a ver la jugada y acertadamente se revierte. Ahí está bien, porque es una de las situaciones que marca el VAR en que puedes intervenir, porque es un penal, es una decisión clara, obvia y manifiesta errónea del árbitro, porque el contacto fue afuera, y ahí la línea de intervención la aplaudo, ¿sí? Pero entonces ese es el gran problema, saber cuándo debe intervenir el VAR y cuándo no. Y ya en la recta final del campeonato, estamos a 2 fechas de terminar el torneo regular y esto se va a poner todavía mejor, Eduardo. Es correcto, querido hermano. Y las cosas con el VAR. Bueno, pues mira, para concluir, como hacemos siempre, quiero contar una anécdota que involucra al homenajeado de hoy, que es Manuel Lapuente. Fíjate que en el año 94, un servidor acababa prácticamente de tener su primera temporada en Primera División, logré pitar liguilla, en fin, y me dan un partido en Monterrey, en el Volcán, Tigres contra América. Tigres, un muy buen equipo dirigido por Manuel, y el América lo dirigía Carlos Reynoso, el América que era una máquina de jugar fútbol. Y el partido se pone 2-0, favor Tigres, de manera nítida, con un penal incluso. Y en aquel tiempo,
Cuando había un lesionado, ¡pum!, se metía el masajista. Y había un lesionado y se metía el doctor. Y entonces Joaquín Urrea, que era un filósofo del arbitraje, un día en una charla dijo, a ver, tenemos que responsabilizar al técnico, como pasa hoy, pero Joaquín lo dijo hace 30 y tantos años. No se va a meter un médico o un masajista a la cancha sin el permiso del entrenador. Entonces se quedó en México de que cuando hubiera una anomalía de esas, porque casi siempre era para perder tiempo, se expulsara al culpable y al director técnico. 2-0, expulso a Adrián Hincapié, un jugador de Tigres, se quedan con 10, y de repente, al minuto, faltando 18 minutos, un lesionado. Entra el doctor, llego, expulso al doctor y al masajista, y me dirijo a la banca. Y era Manuel el técnico, entonces le digo, Manuel, está usted expulsado. Y me dice, pues no me voy. ¿Cómo que no se va? Pues está usted expulsado. Pues no me voy. Entonces le dije, bueno, si no se va usted, me voy a tener que ir yo. Me dijo, pues vete tú. Entonces llamé al capitán, le dije, usted no quiere salir, ¿lo va a sacar? Me dijo, no, no es mi problema. Subcapitán, ¿va usted a sacar a su técnico? No, no es mi problema. Ah, bueno, si no es su problema, entonces llamé a mis asistentes y nos fuimos. Entonces ahí se armó la de Dios es Cristo. Imagínate el estadio hasta el gorro. Me decían que tenía que regresar a arbitrar, que no volvía a arbitrar en mi vida, en fin. Pero al final me mantuve en mis 13. Llegó la gente de la América a preguntarme. Digo, no, báñense ustedes. Salí como a las 4 horas del estadio en una ambulancia. Me sacaron una ambulancia para que me recogieran ahí alguien de Monterrey y me llevara al aeropuerto. Y de alguna manera, pues ahí se abrió una brecha, un nicho de oportunidad para un árbitro joven que el mundillo del fútbol pues entendió que de alguna manera no iba a permitir ciertas cosas, ¿no? Pero eso no alteró nunca la amistad con Manuel, ¿eh? O sea, siempre que nos vimos, un abrazo, una copa, una plática, en todos lados, en México y en el extranjero, colaboró con Televisa, fue un hombre cabal, jugaba golf aquí en Cuernavaca, frecuentemente nos veíamos, en fin, nunca alteró nada la amistad y el respeto hacia la figura emblemática de Manuel, pero tuvimos ese ligero desencuentro en algún momento de nuestra vida, ¿no? Así es, hermano. Yo no tuve la oportunidad de convivir tanto como tú con el Divino Calvo, como algunos le apoyaban cariñosamente cuando era futbolista, Manolo Lapuente, pero sí lo conocí, incluso intercambié puntos de vista con él, platicamos, pero no llegamos a ser amigos propiamente dicho. Se nos adelantó en el camino, todos vamos para allá y hablar. Les mandamos un cariñoso abrazo de gol desde aquí para conocedores. Somos los Bricio, los esperamos en redes sociales. No nos fallen, amiguitos. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Con valor y adrenalina el juego va a arder. Entra al campo de palabras, es momento.